son competencias que empiezan a ganar los trans porque los hacen competir. O sea, a los hombres los hacen competir con mujeres solo por decir que se autoperciben mujeres o por disfrazarse medianamente. Y obviamente, por las diferencias físicas, anatómicas, biológicas que hay entre hombres y mujeres, obvias y evidentes, terminan en los primeros puestos. Ahora se ve algo particular, porque en Canadá, Avi Silverberg, que es un entrenador principal del Team Canada Power Lifting, Sí. durante más de 10 años, bueno, entiendo ya es bastante conocido, se identificó como mujer y batió el récord femenino en press de banca levantando 167,5 kilos. Una verdadera bola. Obviamente salió ganador por amplia diferencia. Y bueno, generó polémica porque es es de las noticias que uno dice, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto? Yo ayer tomando un café con un amigo que por ahí es libertario, me decía, oye, esto Walker que le dicen o algo por el estilo, Walk, claro. va a llegar a un punto en el que el mismo hartazgo que están generando va a generar una reacción contraria del otro lado porque se han ido de rosca. Insisto, y yo soy una persona que no tengo nada, no digo que los homosexuales son enfermos, de hecho siento que en alguna época fue medio dura la sociedad hacia gente que por ahí podía ser homosexual por distintas cosas y que hubo cierta discriminación que está mal y no es verso ni nada. Pero creo que se ha llegado a un extremo en búsqueda de superar eso, se ha ido a un nivel de rosca que llega a estos ridículos, digamos, que un tipo que levanta 167 kilos gane ampliamente. Ya ni siquiera tiene gracia el deporte así. Yo, digamos, no coincido con vos en considerar que lo que es el movimiento LGBT de hoy, incluyendo todo lo que es la agenda trans y todo lo que es la ideología de género, que es esto que decías también de la autopercepción y todo esto, yo no lo considero una reacción a cómo se ha vivido antes o cómo ha tratado la sociedad el tema de la homosexualidad y demás. Yo no creo que lo que se está viviendo sea una reacción en la medida en que no están buscando realmente combatir la discriminación o estas cuestiones, sino que yo creo que es una agenda impulsada, bien financiada y que tiene una ideología muy específica de atrás, pero no creo que sea una reacción porque eso sería una cuestión mucho más espontánea. Y que buscaría realmente ayudar de alguna manera a todos estos movimientos, a todas estas minorías, por, digamos, que ya, digamos, tenemos que sacarle la vibración. Sí, tenemos ya, digamos, igualdad ante la ley hace años, y lo que se está buscando acá ya no es ningún sentido, no veo ningún sentido de justicia que se esté buscando ni nada. Lo que sí creo obviamente es que se apoyan en ese pasado, en esa interpretación del pasado, en esa discriminación que puede haber existido y demás. Pero no, ese pasado existió. No, eso podemos... depende en dónde, porque hay mucha hipocresía también. A ver. O sea, depende en dónde hables, en qué términos. Bueno, puede ser, yo me crié en un pueblo, así que puede ser que también haya sido distinto. No, y además veo mucha hipocresía porque hoy sigue pasando en muchos países, bajo determinadas religiones, también. Bajo determinados regímenes. Cierto. O ha pasado bajo determinados regímenes como ha pasado con el Che Guevara y demás, que hoy son, sin embargo, ídolos de esos movimientos. LGBT, por ejemplo, que el Che Guevara es el fundador de los campos de concentración por homosexuales y sin embargo hoy está reivindicado por zurdos en los movimientos LGBT. Entonces yo, digamos, a lo que voy es al punto es que no es una reacción. Yo creo que hay ideología de atrás, hay intelectuales que han escrito hace ya décadas sobre estas cuestiones, sobre feminismo, sobre ideología de género, y hay una agenda bien financiada además, impulsando todo esto, que no es una reacción en busca de justicia, sino que es, como te digo, en nueva izquierda, agenda woke, como se le dice ahora, ¿no? Es progresismo y que además ya no tiene ni siquiera un fin claro. Por eso también lo que decía Giordano antes, respecto al marxismo y todo, ya difícilmente pueda ser considerado casi marxismo esto, ¿no? Es absolutamente post. Claro, exactamente. Tiene poco ya de lo que era la visión del fin de la historia de Marx y demás, ¿no? Es mucho más anárquico. No hay fines claros en lo que es nueva izquierda y todo esto y toda esta agenda. Y ya hablamos de agendas distintas cuando hablamos de todos estos movimientos. Ahora, dicho eso, digamos que yo no coincido mucho como reacción, como te digo, quería aclararlo a eso. Perfecto, sí. Acá hay una cuestión particular que es la que íbamos a tocar, ¿no? Que es la que estabas mencionando vos, que es encima, digamos, los resultados que está teniendo toda esta agenda, toda esta ideología de género, todo lo woke respecto del deporte femenino, que básicamente lo está destruyendo. O sea, la agenda woke, la ideología de género está destruyendo el deporte femenino. ¿Por qué? Bueno, porque hay hombres como este sujeto que esto lo ha hecho a propósito él,
es un levantador de pesas conocido, muy famoso, que no es que él sea trans o se autoperciba mujer realmente, sino que para demostrar esta falencia y para demostrar lo que viene ocurriendo con el deporte femenino, que viene siendo denunciado no solo en el levantamiento de pesas, que es tan evidente encima, sino en hockey, en fútbol, en natación, en lucha. Todas estas cuestiones ya son competencias que empiezan a ganar los trans porque los hacen competir, o sea, a los hombres los hacen competir con mujeres solo por decir que se autoperciben mujeres o por disfrazarse medianamente y obviamente por las diferencias físicas, anatómicas, biológicas que hay entre hombres y mujeres, obvias y evidentes, terminan en los primeros puestos. Entonces es algo ya que es demasiado evidente, que está recontra denunciado. El otro día había una ciclista que decía: yo voy a renunciar al deporte, salió en los medios porque es conocida, no me recuerdo el nombre, porque ya no tiene sentido matarme entrenando para que venga un hombre y compita con las mujeres y nos gane, ¿no? Por esta diferencia que te digo. Entonces acá lo que hizo este sujeto es sacarle el puesto encima, digamos, batir el récord que tenía un trans anteriormente. O sea, un hombre que se decía autopercibirse mujer, tenía un récord de levantamiento que ahora no recuerdo cuál es, lo tengo por acá anotado. El anterior récord de 125 kilos establecido por la atleta trans Ann Andrés, ¿no? Entonces había un supuesta trans, un hombre que realmente decía identificarse como mujer, que batió el récord. Entonces vino este sujeto que no es realmente trans, sino que simplemente utilizó todo esto del progresismo para mostrar lo ridículo que es todo esto. Eso fue lo que pasó, y obviamente esto es muy visible porque es levantamiento de pesas, pero está pasando en todos los deportes y en muchísimos países. Claro, y que por ahí cuando se quieren plantear estas cosas, porque el debate ha sido anulado, se te quieren meter debe ser algún tipo de falacia, vos que por ahí manejas lo que es falacia, es decir, vos estás prohibiendo que los gays puedan expresarse, puedan hacer deporte, vamos a decir, o sea, en realidad es muy difícil entrar en estos debates de manera seria y tratar de llegar a algún punto medio, que creo que a la larga perjudica la causa. Creo que en algún punto, insisto, creo que... yo me retomo, yo tengo 34, en mi adolescencia, joven, realmente para pibes que eran un poquito, que se notaba, que tenían alguna inclinación, que andaban siempre con las chicas, ¿verdad? Había algún tipo de desprecio, de discriminación, que obviamente yo creo que eso fue mejorando y hoy se ha llegado a un extremo. Ojo que tampoco hay que mezclar lo que es simplemente ser homosexual, pero no decir yo me autopercibo. O sea, porque no, por eso, tío, no hay que mezclar los extremos, digamos, obviamente en mi escuela no había ningún travesti, por decirte así. Digamos, que en ese momento era travesti, ¿no? Claro, ahora se dice que ninguno te decir cómo lo hubieran tratado, pero si hubiera habido, te puedo asegurar que lo hubieran hecho la vida imposible. Hoy en día se habla por la maldad que tienen los chicos por ahí, pero bueno, que tampoco los padres en la casa te corregían, o alguien con la lapicera de Giordano, por ejemplo. Decir, bullying seguro. Sí. No, absoluto. ¿Te pegaban mucho en el secundario? Nada. ¿No? Al contrario, estaba en la corte porque era el bufón. Está bien. Ese tipo Sheldon Cooper, ¿viste? Le vamos a mandar un saludo a Elvis, que nos viene siguiendo hace 1000 años. Sí, que ahora activó la campanita para no perderse el programa. Bien, y acaba de donar además. Lo del superchat también. Él nos sigue desde la contramano y ahora donó. Al fin le pudimos sacar un mango a Elvis. De tantos años que nos ha visto el programa. No, pero el problema de nuestro programa anterior es que no tenía... ¿estudiante? Sí. Estudia medicina. Nuestro programa anterior no tenía Patreon ni Superchat. Entonces, Elvis siempre quería donar, pero no tenía cómo porque solamente teníamos donaciones en pesos. Problemas técnicos nuestros. Pero hoy que maneja Andrés toda la parte de donaciones, estamos mucho más modernos y permite que Elvis, por fin, que todo el año pasado quiso darnos una mano, pueda colaborar con nosotros. De hecho, yo estuve en Uruguay este año y estuvimos ahí con Elvis tomando unos tragos ahí en la playa. ¿Qué? Bueno, una acá consulta. Enrique Pinti ya termina el monólogo, así puedo hacer unos comentarios. Sí, perdón, porque le hago una consulta y se nos metió Enrique Pinti. Laje dice acá, Alex dice, recuerda que Laje puso un tuit hoy y dijo: no hay nada más misógino que apoyar la agenda trans. Ahí está. Es un tuit que puso Laje que está bastante resumido toda esta idea, ¿no? O sea, porque justamente las que están siendo perjudicadas son las mujeres. Le hago una pregunta y me decís... ¿A quién le hacemos una pregunta? A ustedes le hago una pregunta. Pensé que no, déjame terminar a mí, después se lo pregunto. En función del chat, así terminamos con el tema del chat. ¿Pero es una pregunta del chat o es una pregunta tuya? Sí, del chat. En función de lo que están diciendo acá en el chat, que están sugiriendo. Sí. Y esto ya lo he visto muchas veces. El orden sería que yo te pregunte esto. Manejalo vos, Gerardo. Es que no tiene sentido lo que está diciendo. Jero está anotando desde hoy, a lo mejor se va el tema. No, empezó el coso, se lo sentaron a Enrique Pinti, acá que hizo un monólogo. Dale. Hay un par de cosas. Primero, lo que decía Truco con respecto a que antes se lo molestaba, etcétera. La crueldad ha sido siempre. Si quizá hay algunas cuestiones
hemos bajado un poco el tono del bullying, etcétera, y no sé si lo bajamos porque las redes también han catalizado un poco el bullying. La crueldad ha sido en general. No es que le hacían la vida imposible al gay, incluso le iban a hacer más vida imposible al gordo, al esto, al enano, al al orejón, al enano, al jorobado, a todos le iban a molestar por algo. Entonces es una cuestión de la crueldad que es propia del niño. Y bueno. Pero sigue estando mal. Sí, pero... De hecho, con lo de los gordos también se está... Es que yo creo que se está llegando a un extremo. Es que yo creo que el hombre ha hecho pasos en ese sentido. Pero eso que sigo de los gordos pasa hoy con lo de la gordofobia, el fat shaming, todo eso ahora también es parte de la agenda progresiva. El bardo en la escuela y salir y cagarse a piña, yo creo que era más común, no sé, cuando yo era muy chico que cuando yo estaba en la secundaria. Yo me acuerdo que la gracia en el secundario cagarnos a trompadas, ¿viste? Era como, vamos al recreo, toma, pumba, unas piñas ahí. No, yo así cateaba, ¿no? Sí. Pero con tu propio amigo, cuando llega una trompada. Qué raro, con semejante físico. Raro. Uy, se llama tullido así. Pero yo le voy a decir una cosa. No, para un poco, hermano. Bueno, termina, perdón. Después otra cosa, todos los que hoy protagonizan y se hacen los oprimidos, etcétera, son todos pibitos, en su gran mayoría, incluso la gente adulta, que ninguno vivió la era de la penalización de la homosexualidad. Porque en Occidente la gran mayoría de los países, incluso por ejemplo el Reino Unido fue uno de los más tardados, ralentizados en aprobarla, fue la década del 50. Toda la mayoría de Occidente de la década del 60 como tarde despenaliza la homosexualidad. Es decir, claro, te estoy hablando de la exhibición, porque vos a puertas adentro podías hacer lo que quieras, pero no podías estar besándote, etcétera. No, lo que pasó a Alan Turing, por ejemplo, que se termina suicidando por el contexto en el que él vivía en esa época. Descubrieron que tenía una relación. ¿Recordás que lo había saltado una amante de él? Tuvo que hacer la denuncia porque lo habían robado. Y bueno, creo que lo terminaron perdonando, ya muerto, digamos. Claro, y bueno, porque ya se había derogado la ley que penalizaba la homosexualidad. Para el que no sabía, por eso Apple tiene la manzanita mordida. Exacto, sí. Punta, digamos, el tema es que los que hoy agitan esto nacieron en absoluta libertad sexual. Es más, los más viejos han nacido en la revolución sexual de la década del 60 y 70 en Occidente. O sea, no sé qué me están hablando. Bueno, han vivido la década del 80. Por ejemplo, el Reino Unido pasó de la década a fines de los 50 se despenaliza la homosexualidad. Margaret Thatcher vota a favor de la despenalización. Y te digo cuál es mi punto en este tema de los límites. La misma que vota eso es quien en su gobierno, aunque después Gloria Álvarez y todas estas tunudas digan que era una libertaria, se impone la ley que prohibía cualquier tipo de ingreso en la currícula, etcétera, de homosexualidad en la educación sexual en el Reino Unido. O sea, la militancia, ¿sí? No decir, está prohibido decir que un homosexual puede ser bueno, no. Digamos, la militancia, lo que se hace hoy, decir hay hombres con vulva, Margaret Thatcher lo prohíbe. Por eso se denomina el neoconservadurismo su política social. Entonces, ese es el punto, lo de la crueldad, que decíamos, vos no podés maltratar a alguien por una condición sexual. No lo podés maltratar, ¿no? Porque tiene la dignidad de un humano. Haga lo que haga en su vida. Y si quiere ser afeminado, haga lo que quiera. La cuestión es cuando ya esa neutralidad se cruza y empieza a querer invadir tu vida, que es lo que decía el eje de la ultrapolítica. De querer modificar tu propia vida y hacerte meter su línea de valores en tu credo, en tu forma de pensar. Lo que está ocurriendo hoy en día, el problema es ese, lo que está ocurriendo hoy en día es que la igualdad ante la ley en Occidente ya existe y lo que hay son políticas de revanchismo que son escondidas bajo la política del reconocimiento o de las como minorías. El afrodescendiente que está pidiendo una indemnización, pero no es tan degenerado. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que te dicen, no, yo quiero hoy ser tratado especialmente respecto de la ley. No quiero ser tratado como un igual ante la ley, sino con beneficios, porque hace 100 años ocurría tal cosa respecto de quienes tienen mi condición sexual.
hoy quiero yo tener estos beneficios respecto de la ley porque hace 50 años a los trans se los trataba de tal manera, a los homosexuales se los trataba de tal manera, por más que, como decía Giordano, ellos hayan nacido en épocas, incluso sus padres, donde ya existía la igualdad entre la ley, ya no existía la discriminación por la condición sexual. Vos tenés que pedir una reversión del jorobado de Notre Dame, que están tratando mal a los jorobados ahí. Y una cosa más, que es lo más importante para mí. Hoy no hay una búsqueda de respuesta hacia estas minorías, de respuesta real o de solución real al sufrimiento que pueden tener estas minorías trans. Y vamos al caso de hablando de salud mental. De la sobre una cosa, y sobre todo la hipersexualización de lo que está pasando con los menores, de que viene un menor confundido y dice, yo creo que por toda la, digamos, que está expuesto a toda esta propaganda incesante que hay de parte en todo Occidente respecto de esta de la autopercepción de género y todas estas cuestiones, y de repente, como es moda, se le ocurre dudar, porque es una época de duda, la de la adolescencia y preadolescencia, y dicen, creo que puedo autopercibir mujer. Entonces, ¿qué hace? Un hombre dice, un niño, creo que puedo autopercibir mujer. ¿Qué hacen entonces? Ahí nomás no pierden tiempo, lo que está pasando ahora en muchos países, van y dicen, no, hay que hormonizarlo, hay que operarlo y dejar que viva su sexualidad y demás. Se apuran a eso. Bueno, eso es una agenda muy clarita y muy bien financiada y es lo que se está promoviendo hoy en día. No es que hay ni siquiera una forma real de compensación respecto al pasado que ni siquiera tendría que existir. Porque y eso es atenti en Argentina con lo que se está destapando ahora de toda esta red de... ¿Pedofilia? Perdón. Ahí está otro. El señor Don Pasabarote, digamos, de gusto por los modelos más nuevos. Eso se puede decir. Que se tiene que hacer público. Tenemos que tocar este tema porque este es un personaje conocido que gozaba del amor de todos, de toda la farándula. Un tipo que se cansó y en buena hora se cansó de hablar del abuso que sufrió de niño, como fue el sastre. No, ¿qué le voy a preguntar a este tipo si no sabe? Decime a mí. Piazza. Piazza salió a defenderlo. O sea, un tipo que sabe lo que es sufrir el abuso por parte de un mayor y que corrompe a un menor. Vos? De Jay Mamón. De Mamón. No, porque hubo otro caso de un ex Gran Hermano también. De Marcelo Corazza. No, son casos, sí, pero el de Gran Hermano está mucho más comprometido. Claro, el otro es una acusación, creo. Sí, no. Zafó, no, el Jay Mamón zafó por la prescripción. Bueno, igual explicarlo en términos generales. Y encima le van a hacer, están viendo que sea lo que se llama juicio por la verdad, que es, no va a tener ninguna consecuencia penal, pero que se investigue el caso. Se esclarezca, digamos. Y hubo preguntas heavy. Al frente lo entrevistaba incluso para que ese tipo se haga el sorprendido, que es Jorge Rial, que es un tipo de lo más desagradable, vendedor de basura histórico de este país. Y bastante degenerado también. Y bastante degenerado. Le hace una pregunta, pero vos cuántos años tenías y él cuántos años tenía. Y Jay Mamón, el acusado, dice, ¿y qué hay diferencia? ¿Te cambian algo vos que yo te diga 16, 17, 18? Ese mismo ya había dicho antes, muy graciosamente, que él era efebófilo. Un efebo era el siervo griego, del tipo de figura griega, de la belleza griega, medio afeminado, así. De Chapa, no voy a decir quién, también volvemos con los compañeros de laburo, ya no labura más conmigo. Me comentó cuando Jay Mamón empezó a surgir el éxito, me dice, cuando yo tenía 16, 17 años, me encaró en un boliche. Toma. Me dice, lo saqué, dice, porque es lo más desagradable. Yo había escuchado de Marley, el otro conductor, usted que también lo había escuchado varios. Bueno, pero no, estamos muy Argentina todos. Conductores de televisión muy famosos acá que tienen cierto gusto por hombres jóvenes. Que gozan del prestigio, van a la misa con la gravedad que son menores de edad, eso es el problema. Se sientan a las mesas de esos pseudo programas periodísticos. Con cierta autoridad. Claro. Sí. Chicos, me queda un minuto, pero tengo que cambiar de tema. Eric, ¿querías decir algo? Te doy el pie y ya después entro ya con el último tema del día. No, es simplemente cerrar el tema por, digamos, del específicamente los deportes, porque es donde más evidencia que
toda esta ideología está destruyendo el deporte femenino, y donde los hombres terminan ganando las competencias, también competencias de belleza, terminan ganando en el fútbol, terminan ganando todos los premios, porque obviamente hombres y mujeres no son iguales, tienen diferencias evidentes, físicas, anatómicas, biológicas y demás, y que queríamos mencionar este caso porque digamos, fue una casi esto lo hizo a propósito, para ilustrar esto, la farsa que estamos viviendo hoy en día y donde muchos callan y acompañan toda la farsa como esto de alguna manera fuéramos todos psiquiátricos. Es batalla cultural también. Sí, lógico.